Saludos cordiales a todos. Este es el módulo número 2 de 12 del curso de Geometría Descriptiva 1 referido a doble proyección ortogonal. Este módulo tiene dos partes. En estos momentos vamos a ver la parte 1 llamada Conocimientos Previos. ¿Cuál es la agenda de este módulo? La agenda de este módulo tiene un solo punto que es escalas. Dentro de ese punto vamos a ver su concepto, su clasificación, la representación de escalas, que en este caso es lo que nosotros llamamos escalas gráficas, y algunos ejemplos prácticos entre cada uno de estos puntos. Pasemos al primer punto. El concepto de escalas. La escala es una relación geométrica y adimensional que existe entre un objeto en la realidad y su representación en el dibujo. Su notación, tal cual como aparece en la lámina, es escala y una relación de cocientes entre el dibujo y la realidad. Siempre en ese mismo orden, dibujo, realidad, ¿ok? La escala como tal tiene dos palabras que están incluso en mayúscula dentro de su concepto, que es geométrica y adimensional. Por ser una relación de cocientes, esto forma una razón. Por tanto, si yo multiplico un número por esa razón, me da un resultado en la realidad. Eso lo hace una relación geométrica. Es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Pese a lo que todo el mundo cree, la escala no tiene relación con las unidades con que se representan. Cuando yo digo que hay una escala 1 a 100, no importa qué unidades sean. Una unidad que yo marque en el dibujo representan 100 unidades en la realidad. Si yo marco 1 centímetro en el dibujo, eso representarán 100 centímetros en la realidad. Si yo marco 1 metro en el dibujo o trazo 1 metro en el dibujo, eso representarán 100 metros en la realidad. Y si yo trazo 1 kilómetro en el dibujo, eso representarán 100 kilómetros en la realidad. Podemos poner este ejemplo. Escala 7 es a 75. Eso lo que me quiere decir es que 7 unidades en el dibujo representan 75 unidades en la realidad. Si yo decido dibujar 7 centímetros en una lámina de papel, esos 7 centímetros que yo dibujé representarían 75 centímetros en la realidad. Ahora pasamos a la clasificación de escalas. Existen tres tipos de escalas. Está la escala de reducción, que es cuando el tamaño de la representación del objeto en el dibujo es menor al tamaño del objeto en la realidad. Un ejemplo, la escala 1 es a 15. Es utilizada para representar vías, representar construcciones, edificaciones, representar carros. Para eso se utilizan las escalas de reducción. También tenemos las escalas de ampliación, que es cuando el tamaño de la representación del objeto en el dibujo es mayor al tamaño del objeto en la realidad. Un ejemplo de esto es la escala 7 a 1. ¿Cuándo se utilizan estas escalas? Por ejemplo, para la representación de microscópica, representación de piezas de reloj o piezas muy pequeñas, microchips. Para eso se utiliza este tipo de escalas. Y por último tenemos la escala natural, que es cuando el tamaño de la representación del objeto en el dibujo es igual al tamaño del objeto en la realidad. Esta es la escala 1 a 1. ¿Cómo nosotros representamos las escalas? Vamos a poner este ejercicio. Tenemos que representar 35 centímetros en la escala 7 es a 15. Bueno, comencemos por hacer el primer módulo, ¿no? Dibujamos 7 centímetros. Sabemos que esos 7 centímetros representarán 15 centímetros en la realidad. Como segundo paso, si nosotros duplicamos esos 7 centímetros, o sea que representamos 14 centímetros, estaríamos representando 30 centímetros, pero no nos están pidiendo 30, nos están pidiendo específicamente 35. Entonces, vamos a trazar, digamos, por el punto A, que está marcado, un segmento de una longitud cualquiera, pero que sea divisible. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dividir ese segmento AB en tres partes iguales. Por tanto, la longitud del segmento AE tiene que ser un múltiplo de 3. ¿Para qué? Para trabajar con comodidad solamente.
Por ejemplo, yo podría decir que ese segmento AE mida 6 centímetros. Luego tomamos ese segmento AE y lo dividimos en 3 partes iguales. Unimos el punto E con el punto B y eso nos va a dar una recta. Y por cada una de las divisiones del segmento AE vamos a trazar una recta paralela al segmento BE. Eso hace que dividamos el segmento AB en 3 partes iguales. Y este método se llama el teorema de Tales, donde nosotros tomamos las propiedades de los triángulos semejantes para dividir un segmento en partes iguales. Ahora fíjense, dentro del segmento AB hay digamos, un pequeño segmento que mide 5 centímetros. Esos 5 centímetros los vamos a adicionar a mi segmento AC, obteniendo los 35 centímetros, que es lo que me están pidiendo como representación. Ahora, el segmento AD mide 35 centímetros. Vamos a colocar otro ejemplo. Digamos que nos piden representar 1 centímetro en escala 50 es a 3. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a representar 5 centímetros. Y esos 5 centímetros representan 0.3 centímetros en la realidad. Mi segmento AB mide 5 centímetros en el dibujo, pero en la realidad eso representa 0.3 centímetros. ¿Qué hacemos? Duplicamos esa distancia, o mejor dicho, triplicamos esa distancia. Vamos a medir 15 centímetros. Esos 15 centímetros ahora representan 0.9 centímetros, pero no nos están pidiendo 0,9 centímetros, nos están pidiendo 1 centímetro. ¿Qué hacemos? Tal como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a colocar un segmento de recta, en este caso es el segmento AE, a partir de A con cualquier inclinación. Luego, ese segmento AE vamos a dividirlo en 3 partes iguales. Luego, vamos a tomar el punto E y lo vamos a unir con el punto B. Eso nos va a dar una recta y vamos a trazar paralelas a ese segmento, el segmento B, por cada una de las subdivisiones que se encuentran dentro del segmento AE. Ahí podríamos obtener la distancia de 0 a 0,1 o un módulo que mida 0.1 centímetros. Ese módulo de 0.1 centímetros lo vamos a adicionar al segmento AC y vamos a obtener el segmento AD que mide 1 centímetro, que es lo que nos piden. ¿Cómo representamos las escalas gráficas? La escala gráfica tiene varios elementos, dentro de los cuales se encuentra la escala numérica. Tenemos que colocar el valor numérico de la escala que estamos representando. Luego, vamos a desarrollar el cuerpo de la contraescala, que es el módulo de cada uno, de cuánto representa una unidad repetido n veces. ¿Cuánta vale ese n? ¿Cuántas unidades se necesiten para yo tomar medidas dentro de mi representación? Luego, vamos a tener una contraescala. La contraescala lo que hace es subdividir la unidad mínima como tal en 10 unidades. Generalmente son 10 unidades. Pueden ser que de repente sea divisible en 5 unidades. Todas las escalas gráficas tienen una graduación, que son los números que representan cada unidad mínima. Tiene la unidad de representación. Todo eso forma la escala gráfica como tal. Aquí, tomado de una fuente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, tenemos una forma de representar las escalas gráficas que me parece bien adecuada y podríamos realizarla de aquí en adelante para todos los trabajos y asignaciones que se dicten en este curso como tal. Este ha sido todo el contenido de este módulo. Espero haya sido de provecho para ustedes. Para completar el aprendizaje deben realizar las asignaciones planificadas y como constancia de aprendizaje deben realizar la evaluación correspondiente. Muchas gracias por su atención.